Hola mis amores, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien la mañana de hoy. Mis amores, vamos en esta ocasión a continuar con la temática que hemos estado trabajando acerca del verbo to be, pero en esta ocasión lo conoceremos no en presente simple, que fue lo que trabajamos en las clases anteriores, sino en pasado simple. No se asusten porque, mis amores, no es nada del otro mundo, es un poco más sencillo porque ya comprendemos cómo es el verbo to be y las estructuras del verbo to be. En esta clase se van a dar cuenta que simplemente lo que cambia es el verbo porque las estructuras son básicamente las mismas. Es por eso que esta clase va a ser un poco más rápida y el viernes, que tenemos nuestro quiz de inglés, lo que vamos a hacer es trabajar unas páginas del libro, pero será una nota. Para estas páginas, yo con anticipación, quizás un día antes, les envío a ustedes al grupo de WhatsApp cuáles son las páginas para que esos chicos que no tienen el libro las puedan tener, puedan sacar la copia, prestar la fotografía, transcribir, ¿ok? Y trabajaremos también un puntico de esta temática. Pero para esto es muy importante que la actividad en clase o en casa que se trabaje el día de hoy, ustedes la realicen con tiempo. Si yo veo que de pronto hay alguna duda, profe, no entiendo este punto, no comprendo bien la temática del verbo to be en pasado simple, no metemos ese puntico en el examen y seguimos trabajando con el verbo to be en pasado simple y más adelante, cuando evalúe la próxima temática, metemos los punticos ahí y evaluamos. Pero si lo comprendemos, porque es realmente muy sencillo, porque ya conocemos cómo es trabajar con el verbo to be, lo que hacemos es evaluar uno o dos puntos, ¿vale? Pero con relación al verbo to be en pasado simple. Ahora verán que junto a estos dos tiempos podemos comprenderlos de una forma muy sencilla y a mí pues, en particular me gusta mucho trabajar con los dos al tiempo. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, pero antes es muy importante encomendarnos a Dios, encomendarle esta semana, encomendarle nuestra familia, salud, etcétera. Vamos a tener disposición, ojitos cerrados, no importa en qué momento del día estás escuchando esta oración, lo importante siempre es encomendarnos a Él. ¿Sí? Entonces vamos a manitos juntas, disposición, ojitos cerrados y decimos, Papito Dios, en esta mañana te damos gracias porque podemos contemplar el amanecer. Gracias por mi familia, mis amigos y todas las personas que me rodean. Te pedimos que no te olvides de los niños de este mundo, en especial de aquellos que no tienen que comer y sufren. Papito Dios, hoy vengo a ofrecerte mi corazón para que tú estés siempre cerca de mí. Quiero aprender a vivir como tú para hacerle el bien a todos, llevando el amor de Dios a todas las personas de este mundo. Hoy te pedimos que protejas nuestro hogar, nuestra escuela y a las personas que amamos. Gracias, Papito Dios, por escucharme y siempre guiar mis pasos. Amén. Entonces, muy bien. Esto fue lo que trabajamos, el verbo to be en presente simple. Ya conocemos qué significa cada uno de los pronombres y los verbos. Ojito a esto, recuerden, el verbo to be en presente simple en español significa ser o estar, ¿verdad? Ser o estar, y aquí nos indica que cada verbo se utiliza con un pronombre en específico. Conocimos las tres formas, el verbo to be en la forma afirmativa, negativa e interrogativa, y tres estructuras para cada una de estas. El día de hoy vamos a conocer el verbo to be en pasado simple. Verb to be, past simple. Or simple past, right? Bueno, en el pasado simple, el verbo to be ya no sería am, are o is, sino es was, were. Was or were. Que obviamente en español, si es en pasado y en presente ser o estar, quiere decir que era o estaba, ¿cierto? En pasado. Entonces, volvemos a repetir los verbos en pasado simple. Simple past, en su traducción al español, significa was, were, que era o estaba, ¿ok? Was, were, era o estaba. Yo era o yo estaba, él era o él estaba, tú eras o tú estabas, nosotros éramos o estábamos, ¿ok? Es lo mismo. Cambia es el tiempo.
Y en presente simple era am, are, is, y significaba, o significa más bien, ser o estar. Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás. Y en pasado, yo era, yo estaba, él era, él estaba. ¿Bien? Aquí también conoceremos las tres formas del verbo to be en pasado simple. La forma afirmativa era I was. I was, yo era o yo estaba. You were, tú eras o tú estabas. He was, él era, él estaba. She was, ella era o ella estaba. It was, eso era o él era, depende si es una mascota o un animal. Recuerden que esto no va a cambiar. We were, nosotros éramos o estábamos. You were, ustedes eran, ustedes estaban. They were, ellos eran, ellos estaban. En la forma negativa es lo mismo con el auxiliar not. I was not, yo no era, yo no estaba. You weren't or you were not. Aquí está en una contracción del verbo con la negación. Yo puedo decir was not o decir wasn't, right? Or I can say you weren't, or you were not. Es lo mismo, ¿ok? You weren't. Tú eras, tú estabas. Tú no eras, tú no estabas. O puedo decir you weren't not. Were not. Es lo mismo. O weren't. Es lo mismo. He wasn't or he was not. Es lo mismo. Él era o él estaba. She was not. Ella era, ella estaba. Y así con cada uno de estos, solo con el auxiliar not. ¿Bien? En la forma interrogativa pasa lo mismo que con la estructura en verbo presente simple, que es primero el verbo y después el sujeto. Was I, era él, estaba yo. Was I in the school, estaba yo en la escuela. Were you in the school, estabas tú en la escuela. Was he in the school, estaba él en la escuela. Was she, y así, ¿ok? Por aquí les quiero mostrar que, al igual que en presente simple, sabíamos que todos los pronombres se utilizaban con verbos diferentes. A ver, recordemos que I lo usamos con am. Para he, she, it, usamos is. Y para we, they, you, usamos are. En este caso, utilizamos was para I, he, she, it. Was o was not. Entonces, you, we y they, para estos usamos were o were not o weren't. Repito, usamos was para el pronombre I, he, she, it. Usamos was para I, he, she, it o was not o wasn't para estos pronombres. Quiere decir que para you, we and they usamos were or weren't. Example, I am a student. Aquí como ven, el verbo está en presente simple. Digo, I am a student. Yo soy estudiante. Si yo llevo esta oración al pasado simple, yo diría I was. Ya no utilizo am. Recordemos que I es de los pronombres que utilizamos con el verbo was. Digo, I was a student. Como está en pasado, ya no sería yo soy estudiante, sino que yo era, porque está en tiempo pasado. Yo era estudiante. Ahora, vamos a llevar esta misma afirmación a la forma negativa. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente agregar el auxiliar not. ¿Qué decimos? I was not a student. Y digo que yo no era estudiante. Y si llevamos esta misma a la forma interrogativa, me dice la estructura que simplemente cambio el sujeto con el verbo y diría de la siguiente forma. Was I a student? ¿Era yo estudiante?
Ahora, veamos por aquí las oraciones un poco más, sí, descompuestas para poderlas comparar con las estructuras. La primera dice, I was a student. Yo era estudiante. Vemos sujeto, verbo y complemento. I was a student. En la forma negativa diríamos, I was not a student. Sujeto, verbo, auxiliar not y complemento. Yo no era estudiante. Y en la forma interrogativa, was I a student? Verbo, sujeto y complemento. Ven que la estructura es prácticamente la misma. ¿Qué es lo que cambia? Was. O dependiendo si es para you, we, they, que sería were, ¿verdad? Es lo que cambia, lo demás es lo mismo. Vamos a ver este ejemplo. Dice, example. Completa las oraciones en la forma que se indica. Aquí tengo una oración en la forma afirmativa. Y primero voy a completar. Me dice, Pedro and María. Si me hablan de estas dos personas y yo no estoy incluida, quiere decir que es they, que ellos, ¿verdad? Ellos. Pedro and María, they, para ellos, they. Y según lo que nos dice aquí, una de las reglas es que para they usamos was o usamos were. Vamos a revisar. Me dice que para they, aquí está they, usamos were. Y si está en forma negativa, usamos weren't or were not. ¿Bien? Entonces, la regla me dice que aquí usamos es were. Were. Pedro y María were classmates. Pedro y María eran compañeros de clase. Si yo llevo esta misma afirmación a la forma negativa, para decir que Pedro y María no eran compañeros de clase, diría ¿cómo? Pedro and María were, ¿qué agrego? Auxiliar not, para negar. Were not classmates. ¿Vieron? Muy sencillo. Pedro y María no eran compañeros de clase. Si llevo esta misma, la forma interrogativa, diríamos ¿cómo? Sabemos que se intercambia el verbo con el sujeto. Primero el verbo va adelante. Diría, were Pedro and María. ¿Era Pedro y María classmates? ¿Eran Pedro y María compañeros de clase? Example number 2. Vamos a hacer lo mismo con esto. Dice, my cat is not in the box. Estoy hablando de un gato, cat. Así que para esto quiere decir que ¿cuál es el pronombre que estoy utilizando? It, ¿verdad? It. 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 Pero ustedes dirán, ¿por qué está is y no está was? Porque está en presente simple. Vamos a llevar esta oración que está en la forma negativa al pasado simple en forma negativa. En la forma afirmativa dice, my cat is not in the box. Mi gato no está en la caja. Ahora, si llevo esta oración a la forma al tiempo pasado, diría que mi gato no estaba en la caja. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Reemplazar qué? Reemplazo mi verbo de presente simple a pasado simple. Quedaría así. My cat, no usamos is, sino was not in the box. Mi gato no estaba en la caja. Si llevo esta misma a la afirmación que vemos aquí, my cat is in the box. Mi gato está en la caja. A pasado simple diría que mi gato estaba en la caja. Cambia entonces el cambio. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el tiempo. Digamos que my cat was in the box. Mi gato estaba en la caja. Y en la forma interrogativa, vamos también a hacer lo mismo aquí. Dice, is my cat in the box? ¿Está mi gato en la caja? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? El verbo, diremos. Was my cat
in the box? ¿Está mi gata en la caja? Entonces, ahora, con relación a estos ejemplos que vimos el día de hoy, vamos a resolver la página 272 del libro de inglés. Entonces, si tenemos esta actividad lista hoy, me la envían hoy. Si la tienen mañana, mañana, pero que sea antes del viernes, porque les repito, si vemos que la temática es comprendida, porque es muy parecido a lo que vimos del verbo to be en presente simple, la podemos evaluar el viernes. Pero si no, no hay ningún problema, seguimos avanzando con el tema una clase más y explicamos más a fondo y así podemos evaluarla más adelante, no hay ningún inconveniente. Pero si comprendemos el tema, comprendemos las estructuras, podemos anexar un solo puntico a nuestro examen y listo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer la dinámica como debe ser, como les estoy explicando. Recuerden que las actividades no son acumulativas. Y si no es más, la teacher se despide, les deseo un resto de día muy feliz. Goodbye.